registrar información relacionada a interacciones en el aula. Los que ya están haciendo docencia también, pero van a repetir si lo que han estado haciendo han tenido en cuenta lo que dice, pues, no, la información que hemos proporcionado. Se quedó que el día de hoy iba yo a enviar vía WhatsApp escaneado el oficio. Ha habido una situación inconveniente y creo que mañana deben tenerlo. Un poco me preocupa, no es culpa de ustedes, es de nosotros como responsables de este programa, y que nos hizo saber también el Ministerio de Educación. Muy a destiempo hemos sacado la convocatoria y deberían no haberlo hecho en agosto, pero ya hubieron muchos problemitas y no se logró. Más aún con ustedes que entraron de varias semanas y tenemos que utilizar, sí o sí tenemos que ir a una institución educativa para poder ponernos en contacto y recoger información que responda a lo establecido en el sílabus que nos piden que ustedes deben ir a un colegio, a una situación áulica para poder recoger información. No es que vamos ya a llegar sesiones de clase o experiencia de aprendizaje, como la denominan ahorita, hoy día, no es irlos por más conocimiento que tengan, mucho riesgo, dado que para hacer pedagogía no basta tener el dominio disciplinar, sino también hay que tener, y por eso están ustedes en este programa para fortalecerle todo lo que corresponde al dominio didáctico, y en algunos casos se dará un poco de desarrollar dominio disciplinar, pero a un nivel de la educación básica, añada nuestro plan de estudio. Con la disculpa del caso, creo que yo mañana debo entregarle los que pudieran ya de recoger vía WhatsApp personal, tal vez, o por grupo, ya podrían acercarse a su director, y está, porque lo correcto es, y así lo hemos hecho con aula, que donde yo también desarrollo, y también con los otros programas de estudio de diferentes especialidades, se les entrega en físico dos oficios, uno para que firme el cargo el profesor y otro ya para que quede en el colegio donde van a hacer las observaciones. Hay directores, hay participantes que dicen que tienen amistad al director y no es necesario esto. Bien, correcto, pero algunos sí piden formalidad, y es la razón por la que desde de este programa está saliendo un oficio para que le den las facilidades, donde al menos para mí no van a hacer desarrollo de clase. Ustedes van a hacer observación de interacciones pedagógicas, que me va a servir como un punto de referencia pensando en una investigación con fines de grado bachiller, y también ir pensando para fines de titulación. Otros ciclos sí vamos a hacer clases ya con todos los momentos de inicio, proceso, cierre, los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, cómo desarrollar la competencia número 1, 2, todo eso lo vamos a hacer, pero no en este curso, sería ya en el próximo, donde ya van a estar más, ahí sí van a hacer clases. Y creo que con esa disculpa del caso, voy a presentar, no sé si habrá una pregunta, y he estado revisando también
sus trabajos, su mente facto. Hasta ahorita hay un grupo que sí lo ha hecho muy bien de acuerdo a lo que dice la teoría, y otros no lo han hecho. Responsabilidad yo en una retroalimentación, de repente no me entendieron, o también está de que los alumnos, algunos, viendo con responsabilidad esta oportunidad que le da la escuela de poder sacar otro título profesional para su vida familiar y también su vida profesional, valga la redundancia. Sí me preocupa que hay participantes de repente que no están llegando, de repente, no en mi caso, casi yo comprendo a algunos maestros que me lo dicen, pero tendremos que coordinar bien. Estamos muy pronto a tener un sistema de evaluación donde el profesor llega y tomará lista y luego lista cerrará el sistema, y eso va a ir acumulando, más o menos la norma establece que un 30% de inasistencia, el sistema lo va a sacar universidades. Estamos en prueba todavía. Ahorita, si hubiera situaciones ya de que no es común, conversando con el profesor, si llegamos a una situación de entendimiento, pero sí que pierdan todo un curso, no es el caso mío, pero me preocupa a algunos participantes, y creo que si le aplicamos el número de asistencia, es posible que salgan desaprobados, porque sí desaprobados, y tener bastante cuidado, sobre todo por el número de creditajes. El crédito, un curso que lo puedes subsanar, no hay, y también no es que si salí desaprobado por decir en práctica de investigación 1, no puedo llevar a práctica de investigación 2, sí llevan, pero hasta el final vas tú a terminar, ahí te van a contabilizar el número de creditaje, y ahí de repente no vas para subsanar un curso, es costoso, dado que es por número de créditos, y tendría que hacerlo en paralelo. Práctica es un poco preocupante. Estamos iniciando a asumir con responsabilidad esta oportunidad que da la escuela y poder cumplir con las tareas. Voy a hacer todo lo posible de poner en práctica lo que es la retroalimentación, y también el profesor que enseña planificación tiene que ir a la mano con el de dirección. Asimismo, el que enseña epistemología también tiene que ir de la mano, fortaleciendo lo que yo voy a hacer, porque si me dedico también a hacer lo que hacen ellos, me va a ganar el tiempo. Creo que con esa presentación, voy a mostrar y hacerle recordar cómo se hace un mentefacto, dado que hasta ahorita he revisado un grupo que sí lo ha hecho bastante bien, y el otro con algunas dificultades que tendrán que pensarlo y ver la forma subsanamos a futuro cuando pida un mentefacto. Voy a presentar, no sé, alguien levantó la mano por ahí. Momento. Sí, doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Soy el estudiante Saúl Campos. Tengo una pregunta, doctor. ¿Hasta cuándo estaría alcanzándonos para poder nosotros llevar a nuestros directores? Sí, ya les he dicho, miren, mañana no sé si es pertinente enviárselo por su cuñado para que le muestren ahí, porque lo ideal es que lo lleven en físico. Nosotros sí lo tenemos en físico. Poco me preocupa por el tiempo, aunque
averiguando con directores, con profesores, le digo, ¿y cuándo terminan de hacer sesiones de clase? Depende de la institución, hay algunos terminan noviembre y cierran y se dedican full evaluación. Pues ahí va a ser un poco difícil ver el instrumento, utilizarlo. Tenemos la próxima semana, al menos si no logramos esta semana, tenemos la suerte la próxima semana, pero sí hacer dos observaciones, que la primera es con el que han hecho, y la próxima que el sábado y domingo vamos a ver cómo registrar, hacer una observación de la maestra, pero que tenga que ver con procesos didácticos, que con esas dos observaciones para mí es más que suficiente y tener insumos para ir pensando en una investigación. Esperemos, Saúl, no sé si mañana, por eso está aquí la maestra Nancy, hemos coordinado, yo firmé ya todo lo que ustedes hoy día no asistí al colegio, a la escuela, pero yo dejé todo para que me lo remitan y poderles entregar en reunión a todos ahí. Si no es Saúl, mañana se lo enviamos, no nos queda otra que hacer las dos observaciones las siguientes semanas. Colegio donde van a ir ustedes y puedan continuar con una semana más, algunos van a hacer su periodo ya de evaluación después de la semana, que va a ser muy corta, de la semana de diciembre. Algunos van a hacer hasta ahí, luego pura evaluación, depende de la educativa. También soy consciente que tengo más de 10 participantes que no tienen colegio y que yo ya tengo, y mañana me voy a hablar con los directores. He focalizado el colegio Miguel Cortés para los que no tienen aula, y yo voy con el profesor, yo lo llevo y me comunicaré por el WhatsApp, decirle, bueno, los que están en el Miguel Cortés y que van en el oficio son esto. Y luego el otro también he focalizado es el colegio de San Martín. Hay dos, el Micaela Bastida, ahí también, para poder ubicar los que no tienen colegio. Los que ya tienen colegio lo pueden hacer en su, sin necesidad de movilizarse. Si tienen otro profesor del área, excelente. Si no, pues no tienen que ver interacciones con otro profesor, de repente que le desee, pues, ¿no?, que lo observen. No es punitivo, es solamente ver interacción entre los estudiantes, entre el maestro, según el instrumento que han elaborado. Entonces, Saúl, mañana estaremos enviando ya escaneado todos los oficios para que los que puedan le hagan saber al director, pero ya de manera en físico. Si pueden ir a la escuela sería bien, si no, sábado le entrega y ya lo formalizarían la siguiente semana, que es la última que tenemos, y esa es mi preocupación, que ya se dediquen a acciones y no nos serviría todo ese instrumento que se ha elaborado con tanto desempeño, profesionalismo que han demostrado ustedes. Saúl. Sí, doctor, muchas gracias. En mi caso y en el caso de algunos compañeros aquí presentes, ya hemos hablado en nuestras instituciones, solo que de hecho sí nos piden igual de todas maneras un oficio para proceder conforme, ¿no? Eso es más allá del permiso que como director nos den. Por eso sí es necesario, ojalá mañana. Y está bien, por mi parte, si es que igual es por un WhatsApp que no se envíen, no hay ningún problema. Lo importante es que se proceda, ¿no?, al oficio. Correcto, muy bien. Gracias. Muy bien, Saúl, muy bien. Vamos a avanzar un poquito. De repente ya de la clase aclaramos algunas dudas. No sé si pueden observar, por favor. Sí, se observa, doctor. Correcto. Muy bien. Se observa. Muy bien. Voy a comenzar por una debilidad que he encontrado en esta primera
del mentefacto. El mentefacto lo presenté en mi primer día de clase, donde dije pues todas mis estrategias a utilizar y que ya hemos hecho un DIN con bastante favorable, positivo para mí, que se podría mejorar, por supuesto, todo perfectible. Y voy a presentar, dado que algunos no lo han hecho de esa manera. Y un poco la calificación, recuerden que el sistema de evaluación en la escuela, desde el mismo ministerio, dado que no tenemos una autonomía académica como son las universidades, dependemos del Ministerio de Educación, hay cosas favorables y también hay cosas que no ayudan. Entonces, si ponemos en la balanza, desde el punto de vista está equilibrado. Lo que no sucede en las universidades es que le dan la autonomía y a veces por esa autonomía, como casi no lo controlan, muchos currículos quedaron años desde un enfoque por objetivos, pero ahora como el pretexto está el licenciamiento, sí o sí tienen que actualizar sus currículos. Aquí en la evaluación de nosotros es una evaluación descriptiva, pero también nos piden que sea vigesimal. La idea era que solamente sea descriptiva por niveles. Siempre por decir nivel preinicio. Ya, ¿qué significa preinicio? Pues te acercas a las condiciones mínimas que de la competencia. Recuerden que estamos hablando de un enfoque por competencia. El nivel es nivel inicio. Ya inicio pues significa pues que te acercates a algo de lo que dice la competencia. No es favorable como para promover promover el curso, pues, ¿no? Cuando se habla de proceso, sí, ya el alumno cuando dice estoy en proceso, se alegra, pues, ¿no? Pero proceso implica en una calificación vigésima sacar 11. Entonces, un alumno cuando está en proceso sí aprobó, pero con 11. Luego, otro nivel que nos utiliza, hay una norma, una resolución ministerial 123 para las escuelas que nos emite el ministerio y nos dice, ustedes tienen que en sus niveles, y ahora nos dice también ponlo vigesimal. Luego viene el nivel logrado. Logrado, pues, 15, que podría llegar hasta 19. Entonces, proceso en la vigesimal sería desde un 11 hasta 14. Ya cuando el alumno te dice, bueno, ya estoy en logrado, que tiene una descripción que dice, pues, que sí has logrado lo que corresponde la competencia establecida. Y el último es el destacado, que es para el ministerio aquel que llega a tener 20. Así calificamos nosotros, ponemos pronto, pero ya en la última vez también nos han dicho, señores, para poder ver el tercio de estudiantil, para ver primer puesto, segundo puesto, con esos niveles de proceso, inicio, preinicio, llega a establecer. Entonces el Ministerio de Educación se da cuenta y dice, sí, pues no, para poder ver el tercio estudiantil, para ver los primeros puestos, aparte de poner el nivel, tenemos una nota vigesimal. Entonces yo he estado tratando en lo posible de entregarle como lo tradicional. El grupo que le he dicho está bien, le he puedo 18 y reúne lo que es un mentefacto. Otros, pero ahí en qué estará, estará en logrado, pues, ¿no? Y también hay que tiene, pues, ¿qué significa eso? Pues que está en proceso, te acercaste, pero no es en la competencia. Entonces quiero presentarle, porque parece que
que cree que es cualquier esquema. No es cualquier esquema, tiene una estructura, es una forma gráfica, es una estrategia. La estrategia es los procedimientos, las acciones, los métodos, las técnicas, los recursos que uno utiliza para lograr un objetivo. Lo dije la vez pasada, la palabra estrategia no ha salido, no ha sido que originado educativo. La palabra estrategia en la historia que al menos en pedagogía nos presentan es un término militar. Nace en la parte castellana. Ellos sí utilizan la palabra estrategia, pero también en el campo empresarial también utilizan la palabra estrategia. Y eso ha sido extrapolado al campo educativo y hablamos de estrategias. Y entre eso lo vamos a enseñar en el TOMICU de todo el desarrollo del plan de estudio, porque si yo continúo enseñándole, yo tengo que enseñarle a qué, a desarrollar clases desde la competencia indaga, desde la competencia explica y de competencia diseña. Y para eso tengo que hablarte de materiales educativos, estrategias, técnicas, tengo que hablarte para decir, a ver, ¿cómo vas a ver el previo? ¿Cómo vas a hacer el conflicto cognitivo? ¿Qué materiales educativos vas a utilizar? Muy bien, eso es, para eso ustedes están acá. Para toda la parte pedagógica, nosotros, desde la experiencia que tenemos y la responsabilidad de formar maestros, vamos a enseñarle. Entonces, esta es una estrategia, puede ser igual que la DIN. Interesante, cuando estuve monitoreando, acompañando el grupo, un participante me dio bastante alegría y digo, está bien, ¿no? Y eso se trata, que esas estrategias que ponemos en nuestro camino, a usted, vayan internalizando y si tienen académica, pónganle práctica. Ya hemos visto pues que el rol mediador es de nosotros y el protagonista son los estudiantes. Cuando hablamos de un mentefacto, dice, es para, yo lo utilizo, y lo dice la teoría, cuando quiero internalizar un concepto que es relevante, lo puedo utilizar para internalizar ese conocimiento, ese concepto, aprenderlo. Y ese concepto tengo que yo saberlo ubicar, utilizar en cualquier escenario. Concepto, lo dije la vez pasada, o le hago recordar. Una palabra, una cosa es concepto y otra cosa es definición. Definición ya son todas las descripciones, los que tiene el concepto. El concepto es una estructura que tiene imagen mental, una estructura que si yo cierro los ojos va a salir ciertas características y no es una palabra, depende el concepto. Y lo dije o de repente lo dije en la otra aula, cuando yo digo célula, ese es un concepto, la célula es un concepto. Pero cuando digo, a ver, haz la definición de célula, es otra cosa, pues. La definición sí es la fundamental de la vida, es una estructura microscópica, tiene partes, si es eucariota, tiene citoplasma, núcleo, tiene inclusiones citoplasmáticas, ya es una definición. Entonces acá, cuando un concepto es relevante para uno, lo planteamos y comprenderlo. Para eso se tiene que ver bastante, según la estructura del autor, porque es de un libro de todo lo que es el enfoque constructivista, se ha sacado de un libro de metodología del enfoque constructivista de Frida Díaz Barriga, una española, y de ahí esta estrategia donde tenemos que presentarlo. Tiene una estructura y la estructura está aquí, pues.
¿Has visto ahí, alumno? Educación, y en medio han puesto texto. No, yo no he dicho, ese no es un mentefacto. Arriba es una palabra, no es de escribir, por favor. Yo he visto en varios, porque un grupo lo ha hecho bien, hasta ahorita. Arriba puesto, pues, no, muy bien. Concepto, educación, es el concepto, pues. Pero educación, entonces le buscaba una palabra que englobe a educación, pues. Y por ahí unos se han acercado, pues, ¿no? Donde sí, pues, dice, concepto, pedagogía, pues. Claro, la pedagogía es la ciencia que estudia la educación, es correcto. Y eso tenían que sacarlo ustedes. Parte 2, que es al lado izquierdo, aquí van propiedades, algunos aspectos de qué, del concepto de educación. Y en lo que está al lado derecho es lo que no es educación. ¿Y qué ha hecho algunos grupos? Ha hecho descripciones, han hecho textos grandes. No es así, por favor. Y en la parte de abajo, subdivisiones del concepto. Ese es bajado de un libro. Pero yo siempre digo, yo no quiero exigir lo que yo no he hecho. Entonces también cuando yo comienzo a verlo, digo, yo tengo que hacerlo, pues. Y ese es un concepto que lo he hecho yo, pues. Eso no está en internet. Eso ya es de mi creatividad, es de mi propiedad, de mi forma como yo lo he entendido. Entonces, ¿cuál es la palabra que yo quería que el alumno domine? ¿Qué es una capacidad? Porque también hubiera hecho competencia, pues. También hubiera podido competencia, capacidad, el concepto, puede serlo, pero que sea relevante. Entonces yo he querido dar relevancia. ¿Qué son las capacidades? Entonces, frente a ese concepto, yo digo necesario que los estudiantes de pedagogía en este enfoque por competencias tienen que conocer las capacidades. Y busco la macroestructura que englobe a las capacidades. Y esa macroestructura es una palabra que engloba. ¿Cuál es? Competencia. Y de aquí voy a definir porque también salió una pregunta, profe, ¿y cómo es la competencia? ¿Qué es? Porque algunos hacen pedagogía ya como que están familiarizados con la palabra competencia. Otros no hacen pedagogía y dicen, ¿qué es competencia? Entonces, eso vamos a hacerlo ahorita. Que engloba las capacidades, la competencia. Y en la parte de izquierda, mirando esta diapositiva, son propiedades o atributos a la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Es una potencialidad inherente a personas. ¿De dónde sale eso? ¿De su cabecita? No, libros. Por eso yo entregué una hoja que la compartí en virtual, donde ahí hay de lo que es la educación. Desde varias perspectivas filosóficas aparecen contemporáneas. Y cuando hablé de educación, ya también ahí lo presenté, incluyendo la definición que se asume en el Perú, la ley de educación, la 28044. No son las únicas definiciones, por supuesto, no son las únicas. Existen muchas definiciones. Lo que tiene que ver aquí nosotros es sistematizar información y asumir y poner lo que entendemos. Por eso tiene que explicar. Más es una capacidad. Se desarrolla a lo largo de toda la vida. Pues. Quiere decir que yo puedo, con esas capacidades cognitivas que vamos a ver, ¿no? Y está en la parte inferior, sí, pues se pueden desarrollar durante toda la vida. Se cimentan en las interrelaciones de procesos cognitivos, socioafectivos y motores. ¿Eso de dónde? Profe, ¿de dónde sacó esto? ¿De mi cabecita? No, busqué libros, por favor. Se busca libro porque yo me empodero de la palabra
lo que yo quiero. Es un recurso para actuar de manera competente. Son operaciones que implican a las competencias. Esto no se saca de manera empírica. Se busca información. Y a nosotros, el término capacidad es una capacidad. Yo ya tengo varios recursos. Bueno, es una potencialidad inherente de la persona, se desarrolla toda la vida, son de tipo afectivo, cognitivo, motora, son recursos para actuar. Yo tengo información que en cualquier momento, cuando escucho la palabra capacidad, yo ya tengo todo ese repertorio de propiedades, de características de lo que es capacidad. Lo que no es capacidad, ahí niega, pues una capacidad no podemos decir que es sinónimo de inteligencia. Pero una capacidad no es sinónimo de objetivo. Y que he visto ahí a varios grupos, textos, letras y sobre letras. No es así, son palabras, son algunos atributos que le digan no es una capacidad. De superior, la macroestructura que involucra la capacidad y que se llama competencia. Y en la parte inferior, pues también he buscado libros, porque todo esto se encuentra en el diseño curricular básico, en el currículo nacional. En el currículo nacional está todo eso. Y aquí lo sistematizo cuando dije, las capacidades son los conocimientos, pues, que pues son las teorías, los conceptos, procedimientos. Hablar de capacidades son habilidades que la pericia, las actitudes que pueden ser de tipo cognitivas, sociales o motoras. Y también las capacidades son las actitudes, que son disposiciones que tienen que ver mucho con la parte de los valores. Eso era lo que yo quería. Y solamente un grupo aproximado a hacer donde en el centro tenía que ser solamente educación. Arriba ver una estructura, es creatividad, es conocimiento. Aquí el alumno tiene que demostrar que ha entendido lo que es ese concepto que se puede pedir. Lo utilizo mucho con la palabra ciencia. También le pongo ciencia, puedo poner tecnología, puedo poner una célula, puedo poner tejido y comienza el alumno a hablar, ¿no? Tejido que es al lado izquierdo. Miren cómo complementa un poco al diagrama gráfico que es los mapas conceptuales. Me pareció muy interesante esto y por eso que dije voy a pedirle ustedes, si todos los hicieran su mentefacto por cada tema, de ahí estudiaría y saldría en sus evaluaciones correctamente. No voy a entregarles sus evaluaciones en la próxima clase y tendrán que ver pues cómo mejorar si es que desean para ver. Es un trabajito que he dejado, más el DIN, que ya también voy a evaluarlo e entregarlo también la próxima semana, y irnos poniendo al día con mis registros para no esperar. Termina mi clase, me voy a conectar con el ingeniero para crear ya mi plataforma y ahí van a poner todos sus trabajos que voy a pedir. De aquí a las 9:30 voy a trabajar con el ingeniero. Miren, en esta diapositiva, ustedes están llevando este curso y ustedes van a llevar 3: planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes del curso. Planificación, mediación y evaluación del aprendizaje 1, que es lo que están llevando. En el segundo ciclo es planificación de los aprendizajes 2, y en el cuarto ciclo inicial docente, que hacen 10 ciclos, en el cuarto ciclo
planificación, mediación y evaluación del aprendizaje 3, pero nosotros en Sumaya lo hemos hecho hasta el número 3. Continuos. El primero, el tercero. En el primero está claro. Y yo le he dicho a William, por favor, William, tú no le enseñes mucho a hacer sesiones todavía. Hay que empoderarse de lo que es el enfoque por competencia. Es toda una teoría, no vayan a pensar que es un concepto fácil de año, no, tiene su historia. ¿Qué es una competencia? Lo utilizaron en el campo de la psicología, en el campo de la lingüística, teórico Chomsky, teórico de la lingüística, él utiliza la palabra competencia lingüística y ese término ha ido evolucionando a través del tiempo y lo han cogido ahorita en el campo educativo, que no es nuevo, y lo dije, no sé, ustedes, en 1990, cuando los currículos eran por objetivos, la Comunidad Europea van a visitar o a hacer un análisis de cómo se desarrolla la educación en el ámbito universitario, y salen donde se veía puro memorismo de fórmulas, puro contenido. Entonces dicen, no, esta educación ya no nos va a servir para el siglo XXI, y le encargan ya del doctor 1996, antes de que termine el siglo, la UNESCO le dice cómo debe ser la educación del siglo XXI, y ahí habla pues los 4 pilares de la educación, donde sí hay que ver el contenido, hay que ver la parte del hacer, el procedimental, la parte actitudinal, los valores, pero también la convivencia es importante. Y ahí, eso tiene William para que vean y comprendan el currículo, que podrá de repente, todo tiene que ser evaluado, y de repente, porque ya lo están cuestionando, y dice, hasta ahorita este currículo por competencia no da resultado, y aparecerá un nuevo currículo, pues. Y esa es la parte de la dinámica de la vida. Por eso yo, cuando es positiva, el currículo es histórico, porque responde espacio-tiempo. Si no me va respondiendo, van saliendo nuevas necesidades, la educación tiene que responder a esas nuevas, tiene que cambiar la educación. ¿Qué va a aparecer de aquí a unos años más? ¿Tendrá que cambiarse? Es muy posible. Entonces, cuando ahí aparece la palabra competencia, si yo estuviera enseñando el curso, yo le comenzaría a hacer porque hay libros de competencia, ¿no? Y tengo un libro de Sergio Tobón, donde comienza a ver, aparece el origen de la palabra competencia, cómo va evolucionando. Y acá voy a hacer un referente, un hito. Román Martiniano, él en español también habla de la competencia, y miren cómo la define. Esto voy a retomar para refrescarle, porque eso debe enseñarle planificación. Pero dado que voy a dar competencias, van a observar capacidades, es un poquito mi preocupación, y por eso que no lo he hecho con la otra aula esto. Voy a hacerlo por la misma necesidad que ha salido. Entonces, una competencia para Román Martiniano es una macrocapacidad, dice, que involucra capacidades, destrezas, habilidades, conocimiento, valores y actitudes. Y ahí entra, ¿qué es una habilidad? ¿Qué es una destreza? No sé si ustedes me hicieron la pregunta, me dijeron, profesor, ¿y Maradona fue competente? Entonces yo dije, sí, pues no, el verdadero sentido de la competencia. Maradona tuvo bastante destrezas, habilidades, pero hemos visto, ¿no?, cómo termina Maradona, un gran jugador, ¿no? Y cómo termina. Entonces se podría hablar que fue competente Maradona, y así vamos viendo que la competencia es macro, involucra muchos aspectos.
Ese es desde la mirada de Román Martiniano, un español. Sacó su currículo, modelo T, y así hubieron varios colegios que trabajaron con el pensamiento de Román Martiniano. Los colegios católicos de los hermanos maristas, muchos apostaron por Román Martiniano, y así trabajaban. Pero el Ministerio de Educación no asume mucho, no directamente lo que dice Román Martiniano. Esto para ver también el CONEAU, que es el Consejo de la Evaluación de la Calidad de las Universidades. Ellos sí dicen los currículos pues tienen que tener, desde un enfoque constructivista, tiene que tener un enfoque por competencia, pero solamente involucra 3 aspectos que le llaman contenido, pues, que de repente vamos viendo con lo de educación. Ese es mi propósito, porque yo no voy a pedirle definiciones de el CONEAU de Román Martiniano por asumido así. El Ministerio ha asumido otra definición. Entonces, contenidos, pues la competencia es el saber actuar, pues. Una persona es competente cuando sabe actuar, pero ese saber actuar tiene que tener pues contenidos conceptuales, pues. En otras palabras, son los conocimientos. Tiene que hacer procedimental, pues le llaman el famoso contenidos procedimentales. Tiene que, ¿no? Por así, en los libros, en las conferencias, siempre lo tocan este ejemplo. Ya, yo voy a prestar carro. Es el ejemplo típico. Dice, ahí, yo quiero ver si el chofer es competente. Muy bien. Lo primero dice, ya, ¿conoce las reglas de manejo? Sí, para ello tengo que conocer la regla de manejo, tengo que conocer la regla de tránsito, sí, tengo que tener conocimiento, pues, ¿no? Definir, para ser competente tengo que saber. Y ahí son los famosos contenidos conceptuales. Después, ¿qué dice? Oye, pero ¿basta con los contenidos? No, tiene que también el timón, todo el manejo, la destreza motora. Entonces, si hace bien los giros, se estaciona bien, su habilidad, destreza interesante, dice, entonces sí ha desarrollado los contenidos procedimentales. ¿Y qué más? ¿Será competente? Va manejando y ve luz roja. Muy bien. Y si está en ámbar, ya sabe muy bien que tiene que parar y comienza ya en práctica los valores. Y ahí ponen un ejemplo que para ser competente tengo que movilizar todo esto. Y ahí nos dicen, pues, ¿no? Entonces, si una persona no cumple con la parte actitudinal, no es competente. Si hace bien las cosas y no sabe la teoría, no es competente. Pues. Recuerden que los cenatis, los de esas instituciones, ¿no? Donde se forman en la parte empresarial, Senati. ¿Por qué? Porque la concepción dice, no, hacen bien las cosas. Sí, pues antes Senati se dedicaba a la parte procedimental, bueno, hazlo de esta manera, y poco le daban la parte del contenido. Y en lo actitudinal ni lo tocaban. Ahora no, los Senati ya pues tienen todo, pues. Tú vas a hacer bien esto, pero tienes un fundamento teórico y tienes que ser ético, pues, ¿no? Entonces, toda esa parte definen acá la competencia del CONIAU, integrar, movilizar saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales para resolver problemas. Esto no lo vamos a tomar en cuenta nosotros porque el Ministerio de Educación también ya nos ha dicho que es una competencia y no se aleja mucho. Y este señor Román Martiniano, Sergio Tobón, casi dice, ¿qué es una competencia? Son procesos complejos que
integra saberes, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. Ese saber ser es la persona, pues, con actitud, con valores, todo eso. Ese saber hacer es lo procedimental, pues. Tiene que ser la parte motora, tiene que hacerlo, pues. Y ese saber conocer son las teorías, conceptos, leyes, tienes que conocer, pues. Y ese saber convivir. Y Jacques Delors, en los pilares de la educación, pues, la educación actual del siglo XXI tiene que estar sostenida por esos 4 grandes pilares de la educación. ¿Pero para qué? Para realizar actividades y resolver problemas. Por eso le estamos pidiendo a los alumnos, solucionemos este problema, planteémosle situaciones problemáticas para que la teoría que él va a internalizar la sepa utilizar, demostrando flexibilidad, creatividad, motivación, tiene que hacerlo. Pero le agrega algo interesante, con sentido, con compromiso ético. La ética tiene que estar de por medio, buscar el desarrollo personal y ayude al tejido social. Con todas esas 3 definiciones de Martiniano, miren, del Coniao y de Sergio Tomás, y hay más, solamente que he presentado esto, porque no es mi curso, por favor. Si fuera mi curso, yo le hiciera leer artículos para empoderarnos bien lo que es una competencia. El pensamiento complejo, el pensamiento sistémico, la parte de la creatividad, todo eso, el curso de planificación. Y aquí vamos a ver lo que dice el ministerio. Ya está en un texto, el Ministerio de Educación, yo lo he sistematizado en este esquema, donde me dicen a mí, ¿qué es una competencia? He puesto ahí, facultad. ¿De quién? De las personas. Por eso pongo un niñito. Competencia, facultad que tienen las personas, ¿para qué? Para utilizar capacidad. ¿Y para qué me sirve utilizar esas capacidades? Para solucionar, para abordar propósitos específicos. Propósitos específicos puede ser un problema, pero yo voy a abordar, movilizar esas capacidades para lograr ese propósito específico, solucionar un problema, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Si yo hubiera puesto, hagan un mentefacto de competencia, y ahí lo que dice Martiniano, lo que dice Sergio Tobón, lo que dice el ministerio, ¿qué es? Facultad que personas para movilizar, para utilizar capacidades y lograr propósitos específicos, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Miren el esquema, que es diferente como si lo presente de manera literal, pues, ¿no? Ya pude leer y dije, pues, no, por eso ahorita cuando me dicen en cualquier momento, Mario, ¿qué es una competencia? Yo me acuerdo de Sergio Tobón, me acerco así, pero como asumo la del ministerio, digo, pues que es la facultad, pues, ¿no?, que tienen las personas de movilizar capacidades para lograr propósitos y actuando con sentido ético, concepto asumido del mismo ministerio. Luego viene lo que es capacidades. Lo dice el ministerio. ¿Qué son las capacidades? Son recursos para actuar. Y en mi mente facto también hablamos, son recursos, pero tipo socioafectivos, de conocimiento, dice, según los libros que consulté en ese entonces. Y puedo leer más libros y podría ir a ese concepto. Entonces, cuando hablamos de capacidades, son recursos para actuar y son los conocimientos, por favor.
las habilidades, las aptitudes. Eso son capacidades. Y cuando ya te dice, oye, está bonito, pues, oye, ¿qué son los conocimientos? Estos son los conocimientos. Responden al saber ser. Los conocimientos son las teorías, conceptos, procedimientos, por favor. No es que vamos a dejar de lado los conocimientos, hay que darle conocimiento. Lo que no queremos que repita el conocimiento tal como está. No queremos en el enfoque por competencia. Y ahí, pues, responden a... aprendizaje es un proceso vivo. No es la repetición mecánica y memorística. Lo dicen los teóricos y el interno. Cada ser vivo, cada sujeto, cada persona hace su propio, genera conocimiento. Es un proceso interno. Nosotros ayudamos a que él construya el estudiante. Conocimientos que podemos hacerlo a interacciones que se dan en el aula y con rol mediador, ayudándose entre los alumnos conforme hemos visto en la clase. Y esas habilidades que son talentos, actitudes con P, pericias que me van a ayudar a lograr tareas con éxito. ¿Y cuáles son esas habilidades? De tipo cognitiva, procesos mentales, que sepa analizar, comparar, que sepa sistematizar, que sepa argumentar, que sepa, miren todo lo que es lo cognitivo, sociales, capacidad de escucha, ser tolerante, eso es lo que tenemos que nosotros fortalecer. Y las habilidades motoras, y de acuerdo a cada área se desarrolla más la actividad motora, pues. Un profesor de educación física no solamente se va a dedicar a la parte motora, desarrolla parte, ¿no? La parte motora, pero también tiene que desarrollar habilidades cognitivas y sociales. Y termino con lo que es las actitudes, que son formas habituales de pensar, sentir y comportarse. Tiene que ver con los valores, saber cumplir con los valores que más que necesitan, ¿no? Frente a situaciones específicas. Eso es un poco, ¿no?, lo que quiero compartir en este momento para poder ver si vamos a hacer clases, y así tiene que ser en nuestra área, sería en el mismo colegio o en otro colegio, eso lo veremos después. 3 grandes competencias. Definido desde lo que es el Ministerio de Educación, esa facultad que tienen las personas para movilizar capacidades y enfrentar soluciones específicas o propósitos específicos de manera pertinente y con ética. Primero, indaga mediante método científico para construir su conocimiento. No creo que los maestros estén haciendo ahí. Si lo hacen, excelente, observen ahí. Yo he hecho una clase, explica el mundo físico, no lo he hecho con detalle cómo tienen que hacerlo, eso vamos a ver después. Lo que yo lo hice con la finalidad de generar interacciones entre ustedes y conmigo. Y cuando he ido monitoreando, le dije, ¿qué interacciones ha predominado más? ¿La unidireccional, la bidireccional o la polidireccional? Y todos los grupos coincidían, profesor, ha sido una polidireccional, dado que hemos actuado nosotros como estudiantes, usted como maestro, y también yo cuando iba por las aulas, por el grupo cada uno, me comprometía con ustedes. Ustedes ya han hecho su instrumento para ver
de repente está haciendo el profesor, diseña y construye soluciones tecnológicas, ahí hay que ver las interacciones. No sé qué sorpresa nos darán los maestros en esta semana, si es que la hacen esta semana, o si la hacen en la próxima semana, que sería la última, y si el colegio comienzan a evaluar después de las fiestas, tendríamos una semanita más, pero va a ser corta esa semana, ya porque viene un feriado, 2 días de feriado, y ya nos queda un poco corta la cosa. Voy a hacer un paréntesis para conversar con ustedes. No sé, alguna participación con respecto a el mentefacto, si lo han hecho así. Los que no lo han hecho, pues, ¿qué queda? Pues, uno, hacerlo de nuevo, o en caso contrario, esperar, depende de la decisión que tome, esperar para un próximo mentefacto. Opiniones sobre lo que he hecho en este momento. Sí, buenas noches. Uh-huh. 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 Muy bien. Claro. Así es. Uh-huh. Claro. Sí. Claro, ¿no? Y hay un curso. ¿Quién ha participado? ¿Paul Junior? Sí, ese trabajito está bien. Reúne las condiciones de un mentefacto, ¿ya? Y los otros sí me preocupaba. Por eso dije, no, esto no puedo avanzar si no hago verlo ya los errores para mejorar. Aquí estoy haciendo parte de lo que es la retroalimentación. Ustedes van a tener la próxima, van a decir, mira, aquí fallé, y le estoy poniendo ahí, leer la información del mentefacto. ¿Y dónde se encuentra esa información? En el primer PPT que les envié, que yo lo compartí. De repente no, fue muy rápido también, asumo culpa, pero ahí está toda la teoría, ¿no? Cómo se hace un mentefacto. Y si no, googlean pues también, desde libros de estrategias, cómo se hace un mentefacto. Si le dicen a la IA que le haga un mentefacto, no le va a hacer la IA, porque ya el esquema, tendrían que conversar bien con la IA para que les dé el esquema que nosotros, no es mío, es del autor que hace ese esquemita. Muy bien. ¿Qué más? Doctor, sí, escucho. Sí, agradecerle por la buena explicación que ha realizado. Eso nos ayuda a fortalecer, bueno, en mi caso,
mi labor como docente. Y sí, pues si es que tenemos de repente algún error en cuanto al mentefacto, pues como se dice, ¿no? De los errores se generan aprendizajes. Y creo que con los ejemplos que usted nos ha estado brindando, vamos a mejorar en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, Marian, por su buena exposición y ahí estaremos para mejorar, doctor. Listo, correcto. No, de eso se trata, de eso se trata. Estamos aquí para aprender, como dice ahí, del error es una oportunidad de aprendizaje. Al error no hay que castigarlo, el error nos va a servir para reflexionar y mejorar. ¿Mm? Bien, voy a presentar... Sí, doctor. Sí, lo escucho. Disculpe, doctor, justo, bueno, buenas noches ante todo, doctor, buenas noches con todos. Estaba leyendo el concepto que usted nos acaba de indicar acerca de todas las competencias. Se vino a la mente hoy en día, ya que la inteligencia artificial se ha integrado en muchos ámbitos laborales, entre los cuales la educación no es excepto de ella. Sabemos que sí, hay colegios que, bueno, tienen una infraestructura en la cual hay que trabajar mucho, pero hay otros colegios también que ya están integrando como parte del proceso educativo, tanto los docentes, inclusive los estudiantes. Es decir, la IA puede, algunas habilidades cognitivas que antes era el pensar, el crear, ¿no? Inclusive hay unas investigaciones que, hecho, comparando grupos de estudiantes que utilizan IA y aquellos que no utilizan, que está comenzando a tener algunos inconvenientes en el pensamiento y en el razonamiento lógico, ¿no? Y se habla ya no de una brecha de competencia, sino una brecha de saber pensar, ya que la IA ya no se está utilizando de una forma adecuada. Entonces, mi pregunta directa es, el concepto de competencia se puede reinterpretar de lo que Tobón en su momento pues, se hizo conocer a través de sus libros, eh, en relación al contexto actual de la inteligencia artificial. Esa es mi consulta, si debe haber una reinterpretación o sigue abarcando el concepto de Tobón que dio hace años con nuestra actualidad. Gracias, profesor. Esa era una consulta que quería hacer. Claro, sí. Tenemos ahorita se podría ver, ¿no? Para algunos peligroso la IA, otros dicen, no, es una herramienta que hay que saberlo utilizar. Lo que sí está claro en toda la evolución de lo que es competencia y seguirá dándole su valor agregado, depende del tiempo, lo que sí tiene que estar para mí, pues no, que una competencia debe saber, son conocimientos, son habilidades, actitud, todo que ayuda a solucionar un problema. En la mirada de Sergio Tobón habla para ver, solucionar problemas y también cualquier situación, como lo dice el Ministerio de Educación, no te habla de problemas, sino situaciones específicas. Dice. Entonces creo que todavía se podrá incrementar algo más sobre la competencia, ese saber pensar. Sí, pues ese saber pensar, ¿qué implica? Hacerlo pensar no por la nada, hacerlo pensar por algo bueno. ¿Y eso qué es? Voy a hacerlo pensar frente a una situación problemática que en este momento se presenta la dinámica de la vida, pues, ¿no? Ese saber pensar que para poderlo solucionar, ¿qué implica? O ver capacidades, pero sí, pues no tengo la IA que de repente le digo, para solucionar este problema, ¿qué habilidades hay? Y la IA te dice, de repente tienes que hacer esto. Es un poco el riesgo, pues, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver cómo contrarrestar lo que la IA está generando y lo están asumiendo tal como están los alumnos y nosotros mismos también de repente tenemos que, si nosotros queremos hacerlo pensar, tenemos que cambiarle la forma como preguntarle al alumno
que haga uso de la IA, pero en base a lo que es la IA, tú, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es lo que tú te propones? Porque la IA va a estar con nosotros y seguirá empoderándose cada vez más. Creo que en la mirada y tu pregunta, la de Sergio Tobón, sí, y lo dice en las nuevas definiciones de competencia del enfoque constructivista, aborda siempre solucionar problemas. Y si es para solucionar problemas, tengo que tener muchas formas, como lo dijo, las capacidades, y que eso me va a servir a qué? A pensar, pues, pero pensar para algo bueno, pues, ¿no? Que la sociedad necesita, porque la educación se ha hecho para eso, pues. Es un poco mi opinión, pues, ¿no? Retomando lo que el concepto de Sergio Tobón, y que tiene bastante relación con el concepto que asume el Ministerio de Educación. Con otras palabras, por supuesto, pues, ¿no? ¿Aparecerá un nuevo concepto que lo fortalece al de actual? Por supuesto, pues. De hecho, que va a aparecer desde otra mirada. Gracias, doctor. Gracias. Sí. Por eso aquí nosotros tenemos que asumirlo como todos los conocimientos como relativos. No hay nada absoluto. Y hay que respetar ahí por eso se habla del pensamiento crítico. Eso tenemos que ver. Sí, hay que tener bastante cuidado cómo contrarrestar a la inteligencia artificial, porque todo ya nos está dando de acuerdo a la forma como le preguntemos a la inteligencia artificial. Bueno, voy a presentar, creo que son 9:30. A ver, la vez pasada yo ya con la otra le presenté las competencias del área, pero voy a presentarle a ustedes una realidad, y espero no encontrarla en ustedes, y que fue una investigación que se hizo. Y estoy en mi diapositiva, ¿no? ¿Estoy en mi diapositiva? Ya, correcto. Sí se ve. Hasta ahí nos hemos quedado, miren, todo el curso va a ser clases que van a hacer, ¿no? En el otro ciclo, hasta cuando van a terminar, sobre todo hasta el tercero, porque el cuarto ciclo ya nos vamos a dedicar a hacer la investigación para fines de titulación. Desde el segundo ciclo hasta el tercero sí vamos a hacer clases y desarrollando todas esas competencias. Pero voy a mostrarle cómo está la enseñanza de nuestro curso, de nuestra área, a nivel de la básica. Mire, esos son datos reales, no son ficticios, pero sí nos lleva a la reflexión. Mucho énfasis le dan a la matemática y a la comprensión de textos. Y en nuestra área casi no le dan mucha importancia. No sé por qué, será desde el mismo ministerio. Y a veces le digo, ¿pero por qué lo pueden hacer? Sí, los acuerdos internacionales también dicen prioridad la matemática y comprensión de textos. Son acuerdos internacionales. Reducir el número de personas y incrementar el 1% del nivel de comprensión lectora, de las habilidades matemáticas, y casi nos hablan mucho de la ciencia. El año 2022, post pandemia, recuerden que hay las famosas pruebas S, las pruebas censales, y también hay pruebas muestrales. ¿Qué diferencia hay entre una prueba censal y una muestral? A ver. El Ministerio de Educación dice, vamos a hacer este año prueba muestral. Y otros dicen, no, vamos a hacer la prueba censal. ¿Qué diferencia hay? ¿O son iguales? Doctor. A ver. Buenas noches. Sí. Bien, buenas noches con todos. La censal abarca todo y la muestral solamente es una parte. Es una muestra, la muestra del todo. Sí.
Así es, justamente en la censal siempre cogen matemática y comunicación. El año 2022 del Ministerio de Educación dice, vamos a hacer una prueba muestral solamente a un determinado número de estudiantes de segundo de secundaria. Estamos hablando de qué nivel de la EBR, qué ciclo. Ciclo 6. Ciclo 6, correcto, correcto. Recuerden que yo presenté los ciclos y el 6 y 7 es de nosotros. Y estamos trabajando con grupo púberes adolescentes, con ciertas características que también lo mencioné. Entonces comienzan a hacerle preguntas y estos son nuestros resultados y hacen comparación del año 2018, donde también se habían hecho pruebas censales. La última, del 2022, hemos mejorado en comparación al año 2018, antes de pandemia y post pandemia. Pero vean la diferencia, miren, de 8.5 a 12. En otras palabras, a un nivel satisfactorio que logra los aprendizajes esperados en el ciclo, de 100 alumnos, 12 alumnos llegan a nivel satisfactorio. Mejoramos, sí, pero estamos debajo, miren. Y en comprensión lectora, en matemáticas, estamos llegando, en comprensión lectora una vez llegamos a 49, pero ahí va bajando. Y en ciencia se ha hecho eso, en proceso. El 2018, 38%, 36%, y llegamos a 32%. Vamos bajando, sería bonito bajar, pero pasar a satisfactorio. Eso es lo ideal, pues. Pero no se ve así, pues, ¿no? En inicio, miren, donde tenemos que salir de inicio, el 2018, 43, subió, casi va por ahí, por unos cuantas décimas, y el año 2022 bajó, pero no bajó casi mucho. Lo ideal es bajar todo eso. Y en preinicio, más bien en lugar de bajarlo, se incrementó en preinicio. Eso nos lleva a la preocupación. Dice, sí, pues entonces estamos enseñando mal, pues. Recuerden que este CN, ¿desde cuándo aparece el CN? Currículo Nacional de la Básica. 2016. 2016. Claro, significa pues que ya lo conocían, ¿no? Pues ya lo conocían y sobre eso comienzan a ver. De repente no son tan halagadores los resultados, pero sí nos preocupa a nosotros los profesores que enseñamos. Esta es secundaria. Esto nos llamó la atención a un grupo de alumnos con mi persona del programa PPD, pues. Decían, no, profe, y estaban llevando el curso de aprendizaje de la ciencia. Dice, profe, entonces, ¿y cómo si en secundaria están así? ¿Cómo estarán en primaria? Y aprovechando una coyuntura que había, como lo hacen ustedes, hay aulas que están en el caso universitarios, ya están en el tercer ciclo, y también hay profesores que están en el tercer ciclo y último, y son profesores que ya enseñan. Nos propusimos, digo, profe, ¿por qué no hacemos una investigación descriptiva? Y digo, está bien, pues entonces hay que hacerlo, pues. Hay que ver, pues, cómo lo hacemos. Primero, conocer cuáles son los desafíos de un profesor del área de ciencia y tecnología. ¿Quién puede darme una opinión? ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros, los profesores de ciencia y tecnología? Quiero opinión. Participación, por favor. Vale todo. Del error se aprende. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo creo que el desafío de nosotros, los docentes de ciencia y tecnología, es lograr que el estudiante pueda generar, poder cumplir con las
por así decirlo, poder lograr los propósitos de las sesiones, ¿no? Y que a partir de ello pueda él generar su juicio, ampliar su razonamiento para poder tener un conocimiento más crítico acerca de los temas que se dan en ciencia y tecnología. Ya, correcto. Su opinión, vale. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, se escucha. Ya, doctor, yo pienso desde el punto de vista de un docente de ciencia y tecnología, física particularmente, que muchas veces a los docentes nos cuesta llevar los conocimientos que tenemos a la práctica. Por ejemplo, si queremos hacer una clase empezando con situaciones significativas y aplicadas a la realidad, es un tema que de hecho se hace complejo. Movimiento circular, ¿dónde lo voy a sacar? Sí, pero vas a estudiar las aspas, cómo se mueven los movimientos, pero eso ya se sabe, o sea, pero es algo que le sirva a la sociedad. Desde ahí empieza una falla. Segundo, en el momento de la evaluación es complicado evaluar por competencias, es complicado. Más fácil es hacer una prueba, preguntas abiertas, cerradas, es decir, evaluar conceptos, como se dice. Pero ya meterse pues a evaluar competencias a un docente que pues ha llevado tiempo explicando conceptos y la clase la puede ser bonita y te entienden los conceptos, a la hora de aplicarlos, yo creo que el docente, ojo, de ciencia y tecnología, que es donde más debe haber aplicación, está fallando. Correcto. Ya, muy bien. Sí. Yo diría también que uno de los desafíos de un docente de ciencia y tecnología es de pues lograr que sus estudiantes sean investigadores. Ya, correcto. Interesante su participación, no la voy a comentar ahí, porque esa pregunta se le hizo a los profesores de esta investigación que hicimos, pero se lo hicimos no a través de una encuesta, sino a través de una prueba. Si el profesor sabe el desafío que tenemos nosotros y que el mismo ministerio nos dice, señores, el desafío de nosotros, los maestros, es esto. Ustedes han mencionado investigación, ¿no? De ahí, el gran desafío es de cómo esos conocimientos ponerlos en situaciones ya más prácticas, porque caemos en el contenido. El desafío que dijo la maestra, que es lograr los propósitos. Eso vamos a verlo, al menos por ahí de repente nos vamos a quedar en este primer momento, porque también se le hizo la pregunta lo siguiente, pues. Maestros, ¿ustedes conocen el enfoque del área? ¿Quién puede decir si conocemos el enfoque? ¿Cuál es el enfoque de nuestra área? Recuerde que yo definí hablé de paradigma y hablé de enfoque, ¿no? El enfoque es centrar la atención en una situación de que queremos mejorarla, ¿no? Es centrar la atención, el enfoque. ¿Cuál es la atención que tenemos en el enfoque del área? ¿Podría ser la indagación científica? Ya, indagación científica. ¿Alguien más que pueda complementar o que pueda decir otra opinión? Alfabetización científica. Sí. Alfabetización científica. Y parece que también habló de algo relacionado al ambiente. Ya, muy bien. Seguimos. ¿Conocen las competencias de nuestra área? Indaga, explica y diseña. Indaga, explica y diseña. Tecnológicas. Correcto. Ya, muy bien. ¿Cuáles son las capacidades del área? Eso terminó, mire, me sirvió esa diapositiva, eso no lo compartí en el otro ambiente, dije, ya hablé de esto, ¿no? Pero tengo que decirle, mire, cómo se define la competencia. Capacidades, ¿cuáles son las capacidades? Al menos, ¿cuántas capacidades hay en toda nuestra área?
En la primera competencia, ¿cuántas capacidades? 11 capacidades. 11 en total. 11 capacidades. Ya. Mencionen una de la indaga. Problematiza situaciones para hacer indagación. Correcto, vamos, muy bien, estamos ahí recogiendo saberes previos. Explica el mundo ¿Cuáles son físico los procesos basándose en pedagógicos? conocimientos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra, universo. Ya. Esa es ¿Cuáles son los competencia. procesos pedagógicos? ¿Cuáles son los procesos pedagógicos que van a desarrollar los profesores? Tenemos que Proceso y cierre. ya, inicio, proceso, cierre, procesos didácticos. ¿Cómo se evalúa el enfoque por competencia? Ya lo dijo su compañero, difícil. Sobre dominio disciplinar. Si hablamos de un dominio disciplinar, pues, ¿no? De reacciones químicas te pueden poner, ¿no? Pero no es, te lo van a poner como manejo de contenido, sino en situaciones de contexto. Eso se hizo y hicimos una investigación para el nivel primario y de inicial. Profesores de programa de profesión docente, se le aplicó una prueba para ver si conocían todos esos aspectos que mencionamos. Dado que el área se enseña desde inicial hasta secundaria. Ya en superior ya tiene otro nombre. Y también queríamos ver qué estrategias y qué métodos utilizaba el maestro en su desarrollo de sus clases. Ese fue nuestro sujeto de estudios. Tuvimos 28 maestros del nivel inicial, mujercitas todas, difícil encontrar profesores iniciales, y de primaria 18 mujeres y 8 varones. Y aquí veíamos, fue una descriptiva, fue censal, todos utilizamos toda la muestra, toda la población la utilizamos para preguntarle qué tanto conocía del área de ciencia y tecnología, según el currículo nacional, y también qué estrategias y qué métodos utilizaba para enseñar el área de ciencia y tecnología. Por eso digo, para fines de grado de bachiller, podemos, y hay alumnos que se han acercado, participantes, profesor, yo quiero continuidad con mi tesis, con una correlacional. ¿Cuál me aconseja? Y luego te aconsejo que hagas una descriptiva primero y luego le aplicas otras variables y haces la correlacional. Y ya tenemos los dos trabajos que nos piden. Pues. Y vayamos pensando. Una descriptiva la hicimos con los alumnos. Hicimos como era a nivel de conocimiento, ¿qué teníamos que ver? ¿Cuál sería el instrumento más adecuado para evaluar el nivel de conocimiento? A ver. Un instrumento que me sirva medir conocimiento. Una ficha de cotejo, una lista de cotejo o una rúbrica. Ya. ¿Qué dice? ¿Qué dicen otros participantes? Voy a medir el nivel de conocimiento. Un cuestionario. Claro. El más pertinente es el cuestionario, pues, ¿no? Sí, Por tipo prueba, pues, ¿no? Porque lo otro, sí, pero tendrías que observar y son 28, eran como ¿cuántos alumnos en total? Imagínate que yo había hecho 44. Me ganaba el tiempo. Entonces agarramos, hicimos una prueba, pues, una prueba de conocimiento, pues. Y esa prueba de conocimiento, ahí está, prueba escrita, que era un test de conocimiento, y una encuesta. Para darle validez, ¿qué se tenía que hacer? Aquí ya estoy reforzando, adelantando clases de investigación. Para darle validez al instrumento, ¿qué se tiene que hacer? ¿Se validan los instrumentos? ¿De qué fuente se obtiene, maestro, para tener un poco más de argumento? Ya.
Una validez. Sí, es pasa por juicio de expertos. Sí, por juicio de expertos, claro, esa es la respuesta. La validez, claro, que el investigador hace el instrumento, y entonces hicimos una prueba escrita y entró a la validez, y dentro de la validez y también hay confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? ¿Cómo se hace una confiabilidad? ¿El alfa de Cronbach? ¿El alfa de Cronbach? ¿Cuándo se utiliza el alfa de Cronbach? ¿Cuál es la razón? Porque hay otra prueba. ¿Ya? Bueno, todavía estamos en primer... La validación de los dos instrumentos fue a través de juicio de expertos. Pues. Personas que conocían de investigación, personas que conocen también el tema, y se pidió a 6 docentes, 3 de inicial y 3 de primaria. Ellos que dan opinión según el contenido. Ya se hace, y eso vamos, los que vamos a hacer para fines de grado de bachiller, una descriptiva, sí o sí tenemos que hacer instrumentos, y esos instrumentos tienen que ser validados. Y la confiabilidad, ¿ya? Entonces, como eran 6, la teoría dice, nosotros pedimos 3 nomás, está bien, pero también la teoría dice, mientras más validadores hayan, te da un poco más de rigor, ¿no? Más válido el instrumento. Algunos teóricos dicen hasta 10. ¿Qué es lo que se pide en la validación? Que ver coincidencia de opinión. Si hay 3 y hay 2 que te dicen que sí es correcto y 1 que no es correcto, ¿qué haría yo ahí? Frente a esa situación, tienes 3, 2 dicen que está correcto el ítem y 1 dice no, que hay que reajustarlo. ¿Qué harías tú? ¿Qué harían ahí? De 3, 2 dicen que está correcto y 1 que no, que hay que reajustarlo. ¿Qué harían? A ver. ¿Le harían caso al que? Sí, te escucho. Claro, por mayoría, pues, ¿no? El investigador dice, sí, pues hay mayoría, bueno, no le hago caso, pues, ¿no? Y porque hay mayoría de coincidencia, pues. Esa es la intención, ¿no? Y también está que el investigador diga, no, yo quiero que todos los 3, entonces voy a hacerle caso al tercer evaluador y reajusto, porque el validador te da una opinión. El ítem está no muy claro, hay que reajustarlo. Entonces ya el investigador queda así, no, sí le voy a hacer caso y lo reajusto. Está bien. O yo también puedo optar con mayoría, pues, ¿no? Entonces, cuando son varios, hasta 10, se recomienda una prueba, no tanto estadística, más que todo es una prueba de matemática, que es Aiken o Eiken, donde se pone la valoración de todos los jueces, en este caso yo utilicé 6 jueces, se hace el promedio y se ve si se acerca a 1, dimos sí, pues hay coincidencia de opinión, pues. Si ustedes ven ahí, juez 1, juez 2, juez 3, 6, con respecto al ítem 1, en relación a pertinencia, uno puso 5 que estaba correcto, otro 4, pueden poner 3, depende el validador, pues, ¿no? El experto que es profesional, que conoce el tema. Y de ahí vemos que hay unos 0,87, sí, pues según valor de Aiken, se acercan a la unidad, estaban pues, tenían validación pues, ¿no? Favorable, y ahora se puede hacer de todos los, eran creo, aquí fueron cerca de 40 preguntas creo que fueron, y se vio pues que sí había pues el valor, p-valor de 0,95, se aproximaba a la unidad y por lo tanto había coincidencia de opinión de expertos. Entonces que ya le doy un adelanto, cuando entremos a hablar y hacer una investigación de tipo descriptiva,
vamos a hablar de validadores, pero quien hace el instrumento es el investigador. Y la confiabilidad alfa de Cronbach no utilicé. Utilicé KR20, el QDR Richardson. ¿Por qué no utilicé alfa de Cronbach? A ver quién me puede dar la razón. ¿Por qué no utilicé alfa de Cronbach? Estoy haciendo una clase de investigación ya, ¿eh? Como jugando. ¿Por el tipo de investigación? Por el tipo de investigación, ¿ya? Recuerden qué tipo de investigación yo he hecho aquí, descriptiva. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la siguiente, amigos, ya no se olviden, cuando entre a tallar aquí, cuando ya en aula, cuando vamos a hacer investigación, el alfa de Cronbach se utiliza cuando el instrumento es politómico y KR20 o la QDR de Richardson es cuando es dicotómico. Mis preguntas era una prueba objetiva, era un cuestionario, era una prueba objetiva prácticamente. Si bien es cierto, hay 4 alternativas A, B, C, D, solamente hay 2 posibilidades, correcta e incorrecta. No hay más posibilidades. Y es ahí, se habla de dicotómica. En cambio, la escala de valoración que han hecho ustedes no es dicotómica, es politómica. Si quisiéramos validar ese instrumento que han hecho, o verle a la confiabilidad, no sería KR20, sino la alfa de Cronbach. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es politómica. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro ya esa situación? ¿Por qué alfa? ¿Y por qué? Entonces, como era dicotómico, se utilizó, y esa fue la categoría según los autores, ya, si se aproxima a la unidad, pues una confiabilidad muy alta, y salió de 0,8932. Si ustedes ven, está en una categoría alta. Significa que sí era confiable el instrumento. Con esos datos, comenzamos a ver, pues. Primero quería ver si eran contratados en nombrados, porque decían, no, mira, de repente son contratados, bueno, no, los resultados por ahí van a influir en algo, pues, ¿no? Pero sí, la mayoría era contratado, pues, ¿no? Maestros contratados. Y si habían sido capacitados, no habían sido capacitados. ¿Quién debe capacitar? Es el Ministerio de Educación de la UGEL. No habían sido capacitados, pues, entonces decíamos por ahí, los resultados no van a salir tan buenos, pues. Pero también un poco le hicimos la pregunta, sus años de trabajo, pues. Y había 5 maestros que tenían más de 10 años trabajando. Significa que conocían el currículo, el CN. Otros tenían de 7 a 10 años. Otros de 4 a 6. Entonces significa pues, que esos maestros sí trabajaban con el CN. Pues. Si a salido de 2016 se le hizo la proyección, digo, oye, estos maestros están trabajando con el CN. Por lo tanto, ¿cómo lo estarán haciendo? No han sido capacitados muy bien, una mayoría. Son contratados, ¿cómo lo estarán haciendo? Y primero se les dijo cuáles son los desafíos y enfoque del área. Y aquí voy la respuesta ahí. Y ustedes van a comparar saberes previos con lo que dice el Ministerio de Educación. El gran desafío de los maestros está aquí. Aquí está el desafío. Se lo puse como casuística, pues. En una capacitación del área de ciencia y tecnología organizada por la UGEL y que estaba dirigido a todos los docentes del nivel más de la EBR. El capacitador realiza la siguiente pregunta para recoger saberes previos. ¿Con qué desafíos se encuentran los docentes para enseñar el área de ciencia y tecnología? Hice la pregunta.
ustedes lo han dicho, y que yo lo acomodo, ya porque yo conozco el desafío, y dice, la profesora Gina, que del inicial expresa que uno de los desafíos es llevar a los estudiantes a que realicen experimentos, visiten jardines y que observen vídeos de ciencia. Puede ser verdad. Si yo no conozco el desafío, puedo decir que sí es verdad. El profesor Henry, que dice, que es profesor de primaria, que dice que uno de los grandes desafíos es ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades del pensamiento científico y que expresen su curiosidad de manera creativa, dice el profesor Henry. La profesora Lucía, que es de secundaria, dice que enseña en el nivel secundario, expresa que el desafío es que los estudiantes valoren la ciencia y la tecnología como una oportunidad de potenciar el pensamiento crítico y creativo. Y Vladimir le da la razón a dos de ellos, que es a Henry y a Lucía. ¿Con qué alternativa se queden ustedes teniendo conocimiento de cuál es el desafío de nosotros los profesores de ciencia? ¿Con qué profesor se quedan? ¿O comparten la idea? Con Lucía, ya es la opinión de tu compañero, vale. Aquí estoy resolviendo el gran desafío que tenemos nosotros los maestros de básica, regular, no de básica alternativa. Otra respuesta. ¿Con Lucía? Sí, con Lucía. Ya. La respuesta correcta es esto. De ahí tienen ustedes la respuesta, que no es lo que dice Lucía, sino dice el Ministerio de Educación. Nosotros los maestros enseñamos ciencia y tecnología, tenemos que ayudar, no es sacar científicos, por favor. El Ministerio de Educación dice, señores, el desafío de ustedes, profesores, es que los estudiantes desarrollen habilidades del pensamiento científico. ¿Cuáles son esas habilidades del pensamiento científico? Mencionen algunas. Una habilidad del pensamiento científico. A ver. Una habilidad del pensamiento científico. Cuestionar, profesor. Cuestionar, ¿qué más? En otras palabras, hacerse preguntas, pues. Observación. ¿Qué más? Observar, claro. Lo que tenemos que ver es que el alumno sepa observar, que sepa pues, plantearse preguntas que lleven a indagar, que sepa plantearse hipótesis, que sepa registrar información, que sepa analizar información, que sepa analizar, sintetizar, que sepa argumentar, que sepa medir. Eso nosotros es nuestro trabajo. Y por eso la competencia 1, que es indaga a través de los métodos científicos, te pide tú eso, pues. Nosotros no sacamos científicos, nosotros tenemos que ayudar a desarrollar habilidad del pensamiento científico, estimados amigos. Cuando ese alumno termina la básica y se va a las universidades, sería excelente si logramos que sabe plantearse preguntas, sabe buscar información, sabe utilizar estadística, descriptiva al menos, y con qué despertarle la curiosidad, la creatividad. Por eso cuando yo comencé a verlos ustedes y le decía sobre el perrito, ¿se acuerdan lo que hicieron sus diapositivas? Y comenzaron a su creatividad, la curiosidad. Es eso, amigos. Y la otra es que debemos saber valorar a la ciencia y a la tecnología. ¿Y en qué competencia estará ahí esa?
Que valoremos la Ese ciencia y la indaga. tecnología. ¿Será indaga? Indaga sí es para las habilidades de pensamiento científico. Me explica. Explica, bueno, Capacidad. usted se acuerda de la competencia 2, valoraron la tecnología ustedes cuando le dije, a ver, evalúen a la clonación. Implicancias. Claro, implicancias, todo eso. Entonces, amigos, eso me voy a quedar ahí con el enfoque del área. De ahí vamos a mostrarlo la próxima semana. Ya ya me voy a quedar la próxima semana, el sábado, continuamos por favor con este curso. Ya van a ser las 10 y no quiero quitarle más su tiempo.